en nuestras cuentas en las redes sociales. Fíjense, vamos a nuestro tercer segmento donde nos acompaña el señor Juan Carlos Vidal. Él es abogado, además ex concejal del municipio Sucre, dirigente de Primero Justicia. Muy buenos días, bienvenido a Primera Página. Buenos días, Rosa, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por asistir. En esta mañana hemos estado conversando en referencia al tema de la oposición y la unidad. Fíjese, dentro de la oposición como hay un abanico de posibilidades, de pensamiento, de posturas, y la gente se pregunta, ¿podrá la oposición poner de lado sus intereses personales para encontrar candidatos que puedan tener además, digamos, puedan tener una importante participación dentro de ese proceso electoral, que sean líderes de las comunidades? Bueno, fíjate, la verdad es que nosotros en este momento que estamos todavía aún peleando las condiciones electorales porque seguimos pensando que en esta situación difícil humanitaria, Rosa, más que candidatos lo que se necesitan son líderes que acompañen a la gente en su padecimiento, ¿no? Claro. Estamos en el tema del COVID, estamos exigiendo las vacunas sin discriminación. Ahora bien, en paralelo estamos exigiéndole al árbitro electoral condiciones electorales. Así como le exigimos nosotros al árbitro condiciones electorales, la gente le está exigiendo a los políticos unidad. Sí. De manera que tu pregunta es muy pertinente. ¿Se logrará? Es un desafío. Nosotros pensamos que la unidad tiene tres primos que pueden ayudarla mucho. Uno es la prima sensatez, otro es el sentido común y otro primo es el sano juicio. Creemos que si finalmente se decide participar, como todo parece orientado a participar, debemos tener mucha sensatez, debemos tener mucho sentido común y debemos tener sano juicio para escoger no solo a los mejores, que obviamente es lo ideal, sino a quien además verdaderamente represente a la gente, a quien la gente entienda y comprenda que es el líder regional, municipal, local, al ejecutivo, al legislativo regional, que está en las condiciones de representarlo. ¿Cuáles son las condiciones? Además, usted nos está hablando de que además para participar, Primera Justicia quiere unas condiciones para poder estar presente. Sí, las que más o menos se han venido discutiendo ya de hace algunos procesos electorales. Primero, la observación internacional es fundamental. No el acompañamiento de un grupo de amigos del gobierno, no es la presencia del señor Evo Morales o de Rafael Correa, no. Es la observación y la verificación internacional, además de entes con credibilidad. Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, ONG, especialistas en el tema electoral, que puedan no solo observar, sino verificar la transparencia del proceso. Nosotros estamos pidiendo que se aparten, que no se permitan, que se eliminen, que se prohíban los puntos rojos cercanos a los centros de votación, porque eso es un mecanismo de coacción para decirle a la gente tienes que votar de esta manera porque te estoy chequeando con el carnet de la patria. Eso no puede existir. Lo otro, y en el caso específico de Miranda, Rosa, que nos ocurrió en 2017, es que no se puede volver a permitir la migración de electores. ¿Qué nos pasó en Miranda en 2017? Agarraron a 400.000 electores, los sacaron de sus centros naturales y los llevaron a centros casi que inhóspitos a votar. Okay. Y sobre todo que fue además muy triste porque eran personas de la tercera edad. Entonces tú veías, por ejemplo, en el municipio Sucre, a un señor que vive, un abuelito, que andaba en silla de rueda y que vota generalmente en la California Norte, que tenía que ir a votar a un centro complicado de difícil acceso en Petare Norte, o algo que pasó en el municipio Plaza, en Guarenas, en el estado Miranda, vecinos de la urbanización Nueva Casarapa o de la Villa Panamericana que los obligaron a ir a votar a un centro en un lugar llamado Vista Hermosa de muy difícil acceso. Claro. De manera que una de las condiciones que estamos pidiendo es que esa migración lamentable, fraudulenta, no puede volver a repetirse. Entiendo. Además, hay que permitir la habilitación de los partidos que de manera arbitraria fueron inhabilitados y hay que permitir que compita todo el mundo, ¿no? Aquellas inhabilitaciones que han sido obviamente con un contenido, con un carácter político, hay que revertirlas para que participe quien quiera participar. Y en eso ha sido interesante, hay que reconocerlo, ya lo han dicho los rectores, los nuevos rectores, uno puede tener diferencias con el mecanismo a través del cual se escogieron esos rectores,
pero evidentemente lo que hay que reconocer que este CNE no es el CNE anterior de la señora Lucena. Este es otro CNE. Claro. Aquí hay unos es un signo rectores. positivo. Sí, sí, sin duda que sí. ¿Será suficiente? No lo sabemos aún, pero en todo caso es un primer paso. Yo quiero hoy en tu programa pues, resaltar la figura del rector Márquez y del rector Roberto Picón, que es un ingeniero especialista en procesos electorales y en sistemas, y seguramente pues, están siendo de mucha ayuda en esa reingeniería que hay que hacerle al árbitro electoral. Lo cierto es que avanza el calendario electoral para este proceso. Ahora también hay otro elemento importante, el tema del diálogo. Anunciaba el presidente que una delegación de Noruega se encuentra en nuestro país. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Cuál es la mirada que se tiene a propósito de este año electoral? Ahí debo hablarte obligatoriamente como dirigente de Primero Justicia. Nosotros somos un partido de centro humanista, es decir, que ponemos a la persona humana como eje de nuestra acción política. Nosotros somos un partido moderado, de manera que nosotros nos alejamos de los extremos de la izquierda y de la derecha, y como partido moderado vemos positivo todo intento de diálogo que se lleve a cabo, siempre y cuando tenga como finalidad lo que queremos todos los venezolanos, Rosa, que lo que quiere más del 85% de los venezolanos, que es llegar a un proceso electoral que resuelva la crisis que hay en el país. Porque mientras están estos procesos de diálogo, mientras la oposición no termina de encontrar sus liderazgos o de escoger sus candidatos para un proceso electoral, pues hoy la población está demandando respuestas. Estamos en medio de una pandemia, el tema además de los servicios públicos, el agua, la luz, el internet, el servicio telefónico, además hay aumento en este precio de los servicios, la dolarización en la calle, digamos, ya todos conocemos cuál es la realidad, ¿no? En el día a día, las colas para surtir combustible. Entonces, ¿qué se está haciendo puntualmente para poder escuchar a la gente y no solo escucharla, sino darle respuestas? Porque la gente se siente que la política se ha divorciado de lo que realmente está ocurriendo. Y tiene razón la gente en sentir eso en muchos ejemplos. Creo que afortunadamente no ha sido el caso de nosotros. Nosotros atendemos ese llamado bíblico de a Dios dando y con el mazo dando. Mientras se exigen condiciones, mientras se hace acción política, la acción social no se ha detenido. Nosotros durante todo el tiempo de la pandemia en los 335 municipios del país y específicamente en los 21 municipios del estado Miranda hemos estado ayudando a la gente con intercambio de medicinas para ayudar en el tema del COVID. Tenemos un programa que se llama Vecino Solidario que consiste en la entrega de oxímetros a asociaciones de vecinos y a juntas de condominio. Tenemos un programa que ha liderado en el estado Miranda específicamente Carlos Ocariz de desinfección masiva de conjuntos residenciales. Claro. Hemos impactado en 381 urbanizaciones del estado Miranda, algo así en números redondos, 1.500 edificios. Alguien pudiera decir, bueno, pero es que eso de la desinfección no es efectivo totalmente contra el COVID. Bueno, pero algo estamos tratando de hacer. Estamos ayudando con entrega de tapabocas, casa por casa. Hemos estado permanentemente en una acción social que tiene que ver con llevar alimentación a los niños de las comunidades populares. En el estado Miranda, en este momento funcionan alrededor de 62 comedores populares para que esos niños que de repente pertenecen a familias en situación de vulnerabilidad puedan tener un plato de comida caliente a diario. O sea, el trabajo social, y en este caso creo que Primero Justicia tiene la autoridad para decirlo, el trabajo social y el trabajo humanitario no ha parado aparte o en paralelo al esfuerzo que se está haciendo en nuestro rol de actor político. Miranda, un estado por lo general con mayoría de la oposición, hoy gobernado por el Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Qué posibilidades tiene Miranda, la oposición, de recuperar la gobernación de Miranda? ¿Lo ve usted con posibilidades cuando además hay, digamos, distintos liderazgos de la oposición, ¿no? Si se presentan por separado. Muy buena pregunta. Fíjate, lo primero, las posibilidades de reconquistar la gobernación del estado Miranda son importantes. En Miranda todavía se recuerda la gestión positiva y eficiente de Enrique Capriles Radonsky. Te lo dice alguien que está metido de lleno en las comunidades Miranda adentro. Pero además de recordar positivamente la gestión de Enrique, hay un reconocimiento espontáneo y legítimo al liderazgo que hoy encarna en el estado Carlos Ocariz. Hay otras opciones opositoras, sí, y las respetamos.
Pero cuando hablábamos hace un rato de que la unidad tiene tres primos que son importantes, la sensatez, el sentido común y el sano juicio, hay que apelar entonces a los estudios de También opinión. está el liderazgo de David Uzcategui. Sí, La bueno, Alianza Democrática tiene sí. también una propuesta, es decir, ¿cómo van a materializar esa unidad Sí. dentro de la oposición para poder tener cierta ventaja en Sí. las elecciones contra el PSV? Nosotros en el caso de David lo estimamos, reconocemos su trabajo en el municipio de Baruta, pero bueno, cuando uno ve los estudios de opinión se da cuenta que una cosa es el reconocimiento que te pueden hacer tus vecinos por tu trabajo como concejal en un municipio determinado, por muy bien que lo hayas hecho en su momento, y otra cosa es aspirar a la gobernación del Estado, donde los números, no lo digo yo, lo dicen los números, lo dicen los estudios de opinión. Bueno, la gente lo ve como una persona valiosa, como una persona que ha sido útil en estos meses de pandemia, pero no lo ve como candidato a gobernador. Igual a cualquier representante que pueda presentar la llamada Alianza Democrática, donde están algunos partidos con los cuales seguramente va a haber que conversar. ¿Qué estudio de opinión están considerando? Disculpe. Bueno, el estudio de opinión último del 31 de mayo de la firma More Consulting establece unos niveles de aceptación a favor de la candidatura de Carlos Ocariz cercanos, Rosa, al 70%. Estamos hablando de un 68 punto tanto por ciento dentro de la oposición, filtrado entre personas que dicen ser opositores, donde reconocen que el liderazgo en el Estado Miranda para la gobernación lo tiene indudablemente Carlos Ocariz. Bien, nos vamos a una pausa. Al regreso vamos a seguir conversando sobre este tema de la unidad dentro de la oposición, elecciones en nuestro país. Al regreso. Continuamos en Primera Página, seguimos conversando con el señor Vidal, líder de Primera Justicia en el estado Miranda, en el municipio Sucre. Fíjese, antes de la pausa estábamos conversando del tema de la unidad dentro de la oposición, pero ahora también hay que mencionar un tema, que es que en las elecciones de diciembre no todos los factores de la oposición participaron. Para estas se están uniendo nuevas voces, nuevos grupos, lo cual es visto como un buen síntoma por parte del electorado. Ahora bien, ¿cree usted que tienen la capacidad de recuperar, que ese liderazgo de la oposición que usted representa pueda recuperar espacios y mejorar lo que es las cifras de participación en el venidero proceso electoral? Los estudios de opinión a los que hacíamos referencia justamente antes del corte indican que si se logra unidad y si participa el llamado G4, que es el grupo que lidera Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular, y además líderes importantes como Enrique Capriles, como el mismo Juan Guaidó, llaman a participar, los niveles de participación dentro de la oposición pudieran llegar al 80%, es decir, que 8 de cada 10 opositores estarían dispuestos a participar. Por eso es tan importante el discurso, por eso es tan importante la coherencia. Desde Miranda hemos propuesto para tratar de unificar, para tratar de que haya un solo mensaje, la posibilidad de que el 5 de julio legitimemos a los liderazgos, desde las parroquias hasta el nivel nacional. Porque a veces a la gente se confunde, Rosa, si viene un dirigente de la oposición acá a Primera Página y dice una cosa, pero en el segmento siguiente está otro dirigente de la oposición diciendo lo contrario. Claro. Entonces el televidente dice, bueno, ¿a quién de los dos le creo? ¿A quién de los dos sigo? Carlos Ocariz ha propuesto entonces la posibilidad de que legitimemos al liderazgo, que haya un grupo de personas fiables que la gente pueda seguir, pero que no sea producto de una imposición, que no sea producto de un cogollo, sino que se le consulte a la gente y la gente lo decida. Esa es una opción. La otra opción que pudiera evitar tener que ir a una consulta de calle es que prive la sensatez, prive el sentido común, prive el sano juicio y logremos ponernos de acuerdo entre todos en un mecanismo que permita designar a los mejores y a los que mejor apoyo tengan. ¿Eso es posible? Sí, eso es posible gracias a la figura del consenso. Nosotros estamos promoviendo. A ver, si hubiera que ir a primarias, no tenemos ningún problema en ir a primarias, ¿no? Pero no es lo que está contemplado. Es que porque, hay dos factores. Primero, el factor tiempo, ¿no? Primero, lo que supone un enfrentamiento entre compañeros de la oposición en un proceso primario que siempre deja algunas heridas, ¿no? Siempre deja algunas cicatrices.
Lo otro es el tema de, para hacer unas primarias hay que necesitar recursos, y recursos no los hay. Hay gente que piensa, no, los políticos tienen dinero. No, los políticos están pasando una situación más o menos parecida a la que está pasando el resto de la gente, ¿no? De manera que recursos y dinero no sobra, y unas primarias supone inversión de dinero y supone dedicación de tiempo. Si hay que ir, iremos, y en el caso del Estado Miranda nosotros tenemos la confianza de que seguramente ganaremos en los 21 municipios del Estado, pero la sensatez indica que de repente esos esfuerzos y esas energías pudieran destinarse a seguir haciendo programas humanitarios para seguir ayudando a la gente. Seguramente se pudieran comprar mucho más tapabocas en lugar de gastar recursos en unas primarias. Seguramente se pudieran seguir haciendo ollas solidarias para darle alimentación a los niños de los sectores más vulnerables en lugar de ir a unas primarias. Ahora, si hay que ir a primarias, iremos, pero en todo caso pienso que la salida lógica, sabia en este caso es tanto consenso como sea posible, tanto entendimiento como sea posible y solo tantas primarias como sea necesario. Fíjese, hablando del tema de las primarias, para hacer un poco contexto e ir atrás en el tiempo, cuando a nivel nacional, para ya no solo hablar de Sucre y del Estado Miranda, a nivel nacional, dentro de la oposición se realizaron unas primarias entre María Corina Machado, Leopoldo López, Enrique Capriles. Obviamente Enrique Capriles resultó ser ese líder de la oposición, de la Unidad Democrática. Sin embargo, luego Leopoldo López tomó otro camino distinto. ¿Cuál cree usted que es la afectación que tuvo para la oposición que ambos líderes se separaran y tomaran vías distintas, ¿no? Porque eso también, pues lo que usted mencionaba, si un líder de la oposición dice algo y otro líder dice otro, obviamente el electorado se dispersa. Sí. Yo lo resumo en un tuit que tengo fijado allí en mi cuenta y que dice: me sumo a los venezolanos que le exigen a los líderes nacionales de la oposición entendimiento. O en la oposición nos ponemos de acuerdo o nos quedaremos por siempre en la oposición. De manera que en mi caso, hablando no como político, sino como ciudadano, entiendo que interpreto a la mayoría. Hay que ponerse de acuerdo. No necesariamente a veces las primarias son el mejor mecanismo. Tú citaste unas primarias históricas, sí, muy bonitas, hermosas, con mucha participación, donde Enrique por mandato popular recibió en aquel momento la batuta del liderazgo de la oposición y después fue un extraordinario candidato presidencial. De manera que aquellas primarias pudiéramos decir que fueron una experiencia positiva, extraordinaria. Pero la verdad que en la mayoría de los casos no suele ser así, sobre todo cuando eso baja a nivel regional, a nivel municipal, siempre suelen haber confrontaciones internas que dejan algunos resquemores, que dejan algunas heridas y que dejan algunas cicatrices. De manera que nosotros estamos listos, no tenemos temor a la consulta popular, nos gusta la calle, nos entendemos con ella, participamos a diario con los ciudadanos, pero si hay algún mecanismo como el consenso, como el entendimiento, como la revisión de las encuestas para evitar procesos primarios, consideramos que es lo sano. ¿Volverá Enrique Capriles al ruedo públicamente con una participación política mucho más activa y pública? Bueno, a mí la verdad que me ha tocado... Porque él ha venido trabajando, sí, digamos, a través de sus cuentas en redes sociales, sí, hacia algunas manifestaciones, pero, digamos, el liderazgo que tenía antes o el peso que tenía dentro de la oposición en los últimos meses o en los últimos años no se ha visto, ¿no? Voy a tratar de ser... públicamente. Sí, de manifestar de lo que he sido testigo, acompañándolo en algunos recorridos justamente en lugares muy deprimidos del Estado Miranda, donde probablemente no solo que no llega a la televisión, sino que no existen las redes sociales y que no llega incluso la electricidad, donde la gente no tiene nevera porque no hay energía eléctrica para tener nevera y la gente entierra las cosas, digamos, bajo tierra, ¿no? Voy a ser testigo de lo que he escuchado en sus conversaciones con la gente más necesitada. Enrique ha dicho que él no es candidato a nada, que él no aspira a ningún cargo de elección popular, pero que él siente el compromiso en un momento importante como el que estamos viviendo de movilizar a la gente, de organizar a la gente para que la gente participe de aquí en adelante en todo proceso electoral que haya, porque si hay una realidad, Rosa, es que a esta gente hay que cambiarla. Desde el máximo nivel en la presidencia de la República hasta el último concejal del país, a estas personas hay que cambiarlas porque han fracasado
en la responsabilidad, en el ejercicio de sus cargos. Y si eso supone organización y si eso supone participación, pues lo estamos haciendo. Y te reitero, yo he tenido oportunidad de acompañar a Enrique en Guatire, en Guarenas, en el municipio Sucre, en distintos sectores, y la posición de Enrique es de organizarse y de participar. Vamos a seguir leyendo algunos comentarios de la audiencia, que nos queda muy poco tiempo. Uno de ellos es del señor Jesús Eduardo Jaimes. El entrevistado dice: tenemos 70% de militancia. Pregunto, ¿y por qué está buscando debajo de las piedras las alianzas para derrotar al 30% del chavismo? Le dice. No, porque creemos que lo conveniente es tratar de sumar la mayor cantidad de voluntades, porque el país hay que reconstruirlo y en la reconstrucción es necesaria también la reconciliación y además de toda la gente que piense que el cambio es necesario. Bien, hay otra pregunta del señor Henry Andrés Narváez. Buenos días, pregunte por favor al invitado sobre el acuerdo de Salvación Nacional y basta ya de candidaturitis, dice. El acuerdo de Salvación Nacional lo reiteramos, lo apoyamos, creo que es parte de un todo. El Acuerdo de Salvación Nacional marca una ruta muy clara en la que coincidimos prácticamente el 100% de quienes queremos un cambio, y es que ese cambio se logre a través de elecciones libres, a través de procesos constitucionales, pacíficos y cívicos, que nos eviten aventuras y saltos al vacío e ilusiones de comiquitas como salidas extranjeras. Bien, hay otra pregunta que nos llega acá de @royme6. Dice: buenos días, el invitado argumenta muy buenas en sus acciones, pero debo increparlo diciéndole que las elecciones no se ganan solo en el estado Miranda. Tristemente, nuevamente se choca con la misma pared. Es decir, no han subido a la escalera del líder. Bueno, hablamos del estado Miranda porque mi responsabilidad política y social se circunscribe al estado Miranda, pero seguramente la realidad del estado Miranda se replica en los otros 23 estados del país. El sano juicio, el consenso, la sensatez, el sentido de unidad y de responsabilidad no está reñido con ningún estado ni con ninguna jurisdicción en especial. Si eso se alcanza en Miranda y si eso se puede replicar en otros estados del país, bienvenido sea. Bien, vamos a seguir con un comentario más, que ya el tiempo se nos acaba. Soy José Raúl, dice: el dirigente Ocarige está regresando a la vía electoral. Lo más lógico sería que apoye a quienes se quedaron con sus electores. Le dice: soy José Raúl. Bueno, lo más lógico es que nos pongamos todos de acuerdo y que si vamos a volver a la vía electoral sea una decisión de todos, porque lo peor que pudiéramos hacer es que unos agarren la vía electoral y otros se queden en sus casas. Nos ponemos de acuerdo, o participamos todos o no participamos ninguno, y nosotros estamos en ese espíritu de unidad. Ya para finalizar, nos queda un solo minuto. Euclides Sandoval le dice: ¿cómo es posible incentivar el voto cuando presentan resistencia a una escogencia de candidatos por la vía de primarias? Él le dice: el miedo se les nota, Euclides. No, lo he reiterado, si tenemos que ir a primarias, vamos a primarias y con toda total seguridad las vamos a ganar, pero simplemente decimos que no es el único mecanismo, hay otros mecanismos. En todo caso, el que decida la unidad, allí nos vamos a sumar nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros en este punto informativo Primera Página. Juan Carlos Vidal, dirigente de Primera Justicia en el municipio Sucre del estado Miranda. Gracias, y gracias a ustedes también por estar con nosotros cada minuto y participando de forma activa en nuestras redes sociales. Ya volvemos.